San Juan 7:37, en la serie ¿Por qué sigues a Jesús? Hoy nos toca ver, ¿verdad? Un capítulo muy bonito, que el Señor Jesús, acuérdense que vamos viendo la fiesta de los tabernáculos, ¿se acuerdan o no? La fiesta de las casitas, dice la hermana, ¿verdad? Donde hacían ahí los tabernáculos, ¿verdad? Era una fiesta solemne, ¿verdad? Que vemos que celebraban los judíos. Y dice que se encontraban en el último día de esa gran fiesta, fíjese. Pero ahí se acuerdan que Jesús estaba enseñando. Acuérdense que a eso fue el Señor, a enseñar. Y el Señor no se cansa de enseñar a su pueblo, hermanos. Fíjese. Dice la historia, ¿verdad? Para que usted pueda entender por qué el Señor también les dijo esa clara expresión cuando se pone de pie, ¿verdad? Porque dice que en ese día de las celebraciones de las fiestas de los tabernáculos, los sacerdotes traían un jarro de agua del estanque de Siloé, vean ahí, y la ponían en el altar, dice, fíjese, y también estaban recordando la provisión del agua que había fluido en la roca del desierto, hermanos. Acuérdense que ellos estaban viviendo siempre por la ley, ¿verdad? Y estaban diciendo en ese momento, ¿verdad? Que, ¿verdad? ¿Quién es la roca? ¿Se acuerdan? Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Y ellos recordaban siempre, ¿verdad? Traían esa agua del estanque de Siloé para recordar siempre que el Señor había calmado, ¿qué? Su sed. Fíjese, ¿en dónde? En un desierto. Entonces vamos a tomar aquí, dice, era el 7º día de la fiesta, ya, de esa celebración. Era el 8º día ya, fíjese. Eso se encuentra en Levítico 23, 26, si usted lo nota, lo busca después, ¿verdad? Y en Números 29, 35, donde dice, el 8º día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, fíjese, ¿verdad? Dice que cada de las mañanas de las fiestas, ¿verdad? A la hora del sacrificio, los sacerdotes sacaban agua de una vasija dorada del estanque de Siloé. Vea, apréndalo, usted ve esta y dice, yo nunca había escuchado eso. Por eso la importancia de estudiar, de ver, de buscar, ¿verdad? Porque usted se da cuenta que hay muchas tradiciones judías, hermanos, y que aún el mismo Señor Jesús festejó, ¿sí o no? O sea, hermano, no tiene nada, el Señor, mira, es como a veces nosotros los cristianos nos peleamos tanto y a veces no afecta tanto en tu salvación, hermanos. Muchos se pelean por decir, ¿quién tiene la verdad? Hermano, si tú tienes a Cristo, ¿qué dice que es Cristo? El camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? ¿Para qué la andamos buscando? Claro, lamentablemente hay enseñanzas que se infiltraron a la iglesia. Si tú vas y recuerdas en el libro de los Hechos, Pablo tuvo que también pregonar con todas esas cosas, hermano. Muchas cosas tradicionales de los judíos que querían infiltrar, ¿en dónde? En la iglesia. Mira, hoy en día nosotros salimos de la iglesia tradicional y muchas veces queremos infiltrar esas fiestas, esas solemnidades también en la iglesia cristiana. O lo más típico hoy en día, todo quieren cristianizar hoy en día, hermanos, ¿sí o no? Que soda cristiana, que música cristiana y que ya la hay, ¿sí o no? ¿Verdad? Y usted dirá, hasta cerveza cristiana, hermano. Usted va a reír, pero en serio. Discotecas cristianas, hermano, nada que ver de eso. Eso sí ya no es, ¿verdad? Entonces, pero queriéndolo cristianizar todo ya, hermano. Aún los jóvenes diciendo, hermano, mi novia no es cristiana, pero yo la voy a convencer. Cálmate. ¿Ya? Se convence porque se convence. Mira, cuando menos te das cuenta, estás allá afuera con la novia. Fue la novia que tuvo más poder, ¿verdad? ¿Por qué? Y tú dirás, ay, hermano, que no, nosotros somos cristianos. Sí, pero tú queriendo tomar parte de algo que no. Toda persona tiene que venir y someterse ¿a qué?
a la voluntad hacia Dios, hermanos. O sea, creer en Dios. Y una persona que ha vivido en el mundo, ¿cuántos vivieron en el mundo antes? ¿De dónde nos sacó, dice el Señor? ¿Verdad? De las tinieblas, hermanos. Fíjense, nos sacó, ahora sí que estábamos muertos, dice, lo vuelvo a recalcar, en vuestros delitos y pecados. Ahí con decirnos que ya por más que digas, yo no tomaba, yo no bebía, pero estabas muertos en vuestros delitos y pecados, fíjese. O sea, por más que usted y yo quisiéramos agradar a Dios, no lo íbamos a lograr, hermano. Por más esfuerzo humano que usted y yo hiciéramos, no podríamos redimirnos delante de Dios. O sea, no podíamos quitar nuestra culpa. Si la Escritura dice, si no es creer en ¿quién? En Jesucristo, su Hijo. En Jesucristo, que es el Salvador, hermanos. Vea, ¿por qué al ser humano le cuesta? Le cuesta, ¿vea? Entonces, dice entonces que cada mañana de las fiestas, ¿vea? Era en la hora del sacrificio, eso es lo que hacían los sacerdotes. Atraían una vasija dorada, ¿verdad? Y se la llevaban al templo para derramarla. Esto conmemoraba la maravillosa provisión del agua que Dios les dio a los judíos en el desierto. Vea, o sea, todo es un recordatorio de lo que Dios había hecho en sus vidas, hermanos, ¿cierto o no? O sea, ¿está mal o no? Estaban recordando algo que Dios, pero vea, Jesucristo vino. Por eso es la importancia que le estoy enseñando esto, para que usted ponga atención. Porque Jesucristo se puso de pie y les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vea, Por eso ahora usted lo entiende con más connotación, ¿no? Ah, mira, ¿se acuerda que estamos viendo una fiesta solemne de los tabernáculos? Y también era una parte lo que se celebraba, ¿verdad? Fíjese, en el día séptimo era conocido como el gran Hosana. Fíjese, apúntelo, ¿verdad? Esa era para culminar la fiesta. Fíjese, o sea, no se ve lo que si dice, vea lo que me expresa el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, mientras los sacerdotes derramaban el agua, ¿verdad? La agua que estaba fluyendo ahí estaba enfrente de ellos. ¿Quién era? Jesús. Fíjese, qué bonito, güey. La que una vez Moisés golpeó estaba ahí, ¿verdad? Fíjese, por eso la importancia ahí también, símbolo de que iba a derramar su Santo Espíritu también, hermano. Ellos también lo simbolizaba eso, recordando que lo que les había dicho, que iba a derramar el Espíritu, fíjese. Y muchas veces el agua simboliza, fíjense, limpieza, ¿verdad? Que es por la palabra de Dios, Y el agua también representa al Espíritu de Dios. Fíjese, dos cosas importantes, ¿ve? Usted está aprendiendo, ¿verdad? Vea, vamos a tomar lectura, ¿ve? Dice así la palabra del Señor. En el último gran día de las fiestas, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Exactamente, Daniel. Correrán ríos de agua viva, fíjese. O sea, en el día de las enramadas, en la fiesta, ¿verdad? Ya era el día más importante, por eso, como le dije ese ratito, ¿ya? Jesús, con esa voz fuerte, dijo: el que tenga sed, venga a mí, y ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Vea, hermanos, fíjese, al ver esto la gente, ¿verdad? Acuérdense que siempre estaban atentos a lo que Jesús decía, ¿verdad? Y se preguntaban verdaderamente quién era este hombre. Siempre había una división entre la gente, ¿se acuerdan?
¿Sí o no? Que veníamos viendo, ¿verdad? ¿Será el Mesías? ¿No será el Mesías? ¿Será el enviado? Otros decían, pues habla bonito. Otros decían, no, pues ese está encantando a las personas nada más, ¿verdad? Pero sabemos que las expresiones, las palabras que usaba el Señor, ¿verdad?, eran verdaderas. Eran verdaderas, fíjese. ¿Verdad? ¿Por qué estaba diciendo esto? Vea lo que dice en el 39, vamos a leer todo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, ¿vea? Por eso. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado, vea. O sea, quiere decir que Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él. Porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría presente. Vea cómo concuerda con lo que estamos viendo el domingo. Vea las cosas que trajo la resurrección, hermanos. El Espíritu de Dios. Y para que habitara nosotros, fíjese, al punto que vamos. La sociedad hoy en día, hermanos, ¿qué busca? ¿Busca saciar su sed? No. Busca saciar, pero no con Jesucristo, sino saciarla de muchas maneras. Quieren saciar su vida obteniendo fama, riqueza, placer. Ahora sí, yo he oído hombres, ¿verdad?, tener muchas mujeres, dicen ellos, como que a eso ese es un placer para ellos. Las mujeres dicen tener una mansión, una casa, joyas, ay, mi ropero llena de ropa y todo eso, ¿verdad? Pero por eso Jesús dijo aquí a los presentes que estaban ahí, fíjense, por eso es que usted puede entender más. Los sacerdotes decían, ¿cómo este hombre, ¿verdad?, se atreve a decir que nosotros beberemos de él y vamos a obtener vida? ¿Verdad? Pues Él es el agua de vida, hermanos. Él es la única fuente inagotable, hermanos. Vea, allá en Samuel, primera de Samuel, hubo un caso donde el pueblo de Israel lamentablemente olvidó a Dios, se alejó del Señor. Vamos a verlo, es muy para connotarlo con lo que vamos leyendo. Espérame. Le dije Samuel. Sí. Es Jeremías, hermano. Samuel es para mañana. Perdón, es Jeremías. Estábamos pegados ahí y mañana es Samuel. Hoy es Jeremías. Perdón. Allá en Jeremías, perdón. Jeremías 2:13. O sea, Jeremías está aquí hablando al pueblo de Dios. También nos equivocamos, para que nos diga, el pastor no se equivoca. Sí, se equivoca, pero no estaba yo tan lejos. Jeremías, fíjese, dice que allá el pueblo de Israel había apostatado, contra ¿quién? Contra Jehová. ¿Y qué es apostatar, hermanos? Se había rebelado contra Dios. Eso quiere decir, hermanos, apostatar, eso quiere decir, para los que muchos usan a veces esa palabra y dicen, el hermano Omar ya apostató, dice, porque se salió de esta iglesia, ahora anda apostatando. O sea, el hermano Omar no anda rebelde, se fue de una iglesia y se congrega ahora en otra iglesia. O sea, no ha dejado a Cristo. ¿Aclaro? ¿Entendemos eso? Porque lamentablemente, hermanitos, que el hermano Omar anda apostatado. O sea, ya no anda con Dios. No, hermano, ahora anda con la otra iglesia de allá de la esquina, dice. Si usted supiera a sus hermanos también, hermanos, por favor. O sea,
apostatar significa que andaban rebeldes, andaban en contra de Dios, hermanos. Que lo que una vez aprendieron o escucharon o obedecieron, ahora andaban ¿en qué? En desobediencia. ¿Qué vino a buscar Jesús? A lo que se había perdido. Jesús siempre usó palabras exactas en el momento exacto. Allá había una fiesta y dijo: yo veo que los sacerdotes hacen este rito, y era el momento especial, necesario, correcto, donde él dijo: vea, el que venga a mí, ¿ya?, y beba de mí, no tendrá sed jamás. También se lo dijo allá a una mujer samaritana cuando dijo que era necesario pasar por Samaria. Y la mujer samaritana dijo: pues dame de esa agua. Yo soy, le dijo el Señor Jesús. O sea, hermano, ¿cómo tú y yo íbamos a calmarnos? ¿Cómo íbamos a saciarnos? Todo el mundo, pues como humanos, tenemos que tomar agua, ¿no? Porque saciar nuestra sed, ¿sí o no? Tú sacias tu sed con agua, ¿verdad? Me imagino, o con otra cosa. Ya no es con agua, ahora con soda, ¿verdad? Con vino, dicen unos. Y los cristianitos, pues con corona, dicen. No, porque el que es cristiano, es de Dios, no toma agua. Y otros jugo y todo eso, ¿verdad? Pero no, hermanos. El único, porque tú puedes tomar jugo y el rato otra vez te da sed. Pero cuando tú tomas agua, calma tu sed, ¿verdad? Cuando nosotros nos agarramos de Jesús y no nos olvidamos de Él, Él es el que va a saciar tu sed. ¿Cuál es esa sed? Sed de buscar cosas que van a... Muchas veces queremos, ¿cómo se puede decir? Queremos saciarlas con otras cosas, hermanos. Nuestra vida a veces dice: no me siento... Ve al mundo, hermanos. Puede tenerlo todo, pero no está saciado, hermanos. Tiene una sed más profunda en su espíritu. O sea, el Señor Jesús dijo: el que viniera y venga y beba de mí, no volverá a tener sed jamás, sino correrán ríos de agua viva en su sed. Fíjense. Y aquí el pueblo de Israel, volvemos, ¿verdad?, a Jeremías 2. Se habían, fíjese, le dice el Señor a Jeremías: ve y dile, vea, como siempre nuestro Señor, tan misericordioso. Le dice el Señor a Jeremías: ve y dile al pueblo de Israel que en los primeros años me amaba solo a mí. ¿Se te hace reconocido esto, hermano, en Cristo? Que en los primeros años que tú caminabas, ¿cuál era tu importancia? ¿Cuál era tu anhelo? Estar siempre buscando de Dios, aprendiendo del Señor, yendo a la iglesia y queriendo impartir a los hermanos. Vamos a la iglesia, le decías a otro, le decías hasta al compañero de tu vivienda: mira, te invito a la iglesia. Vamos, dice, porque allá, dice, vas a aprender de la palabra de Dios, vas a conocer a Dios. O sea, el amor, ¿no?, que nos mantenía. Y no es que no lo hayamos perdido, ¿eh? Pero sí lo hemos dejado, lo hemos abandonado. Muchos, como dice allá en Apocalipsis, le dijo a una iglesia: pero tengo algo contra ti. ¿Que qué? ¿Que has olvidado qué? O sea, me has olvidado a mí. Dice, al Señor Jesús. ¿Cómo? Si diario vamos a la iglesia. Sí, pero lo hacemos por rutina. Ya no lo hacemos con esa pasión, con ese amor, con esas ganas, cuando empezamos el primer día, hermanos. Y debemos de continuar igual, hermanos. En vez de seguir creciendo, como que nos vamos achicopalando. O sea, nos vamos desviando, hermanos. Vea, el Señor misericordioso le dice a Jeremías:
parecían como una novia enamorada. Es cierto, hermanos. ¿Qué hacías tú? Yo creo que todos nos hemos enamorado, ¿verdad? Es un sentimiento que Dios nos puso en el corazón, no es malo, pero es conforme a lo que Dios mande y designe correctamente. A veces nosotros somos los que nos equivocamos. ¿Ajá? Pero sí hay en eso, porque muchas veces pasamos, ya me dañaron, ya no voy a volver a amar. No, hermano, es algo que Dios que puso en nosotros. Por eso Él siempre usa palabras para que podamos entenderlas. Le dice al pueblo de Israel: ustedes eran como parecían una novia enamorada. ¿Por qué? Porque lo siguieron al Señor aún estando en el desierto, hermanos. ¿Por qué? Porque estaban enamorados. Cuando uno está enamorado, hermano, hasta pasa uno y ni cuenta se da uno, porque va viendo los ojitos de la otra persona, va agarradito y dice, y muchos dicen: contigo soy feliz, no me falta nada. Contigo, dice, me siento seguro. Por eso usa esa expresión del Señor, porque así le decíamos al Señor: contigo, ¿qué le decimos? Contigo estoy seguro, contigo estoy protegido. Pero se nos ha olvidado, dice el Señor. Fíjese. Por eso Jesús está recordándoles aquí: si alguien de los que estudia les dice, ¿verdad?, a los sacerdotes que estaban haciendo, acuérdense que les estoy diciendo que los sacerdotes eran los que llevaban el agua, los que leían, sabían la escritura del Señor, y todos los que estaban alrededor, todos los que estaban en las fiestas, se sabían lo que estaban haciendo ahí. Por eso el Señor dijo: si alguno de verdad tiene sed, ¿qué va a hacer? A tomar el agua, va a saciarla, así como ellos mismos que estaban diciendo, recordando que Dios los había saciado. ¿Dónde? En el desierto, ¿se acuerdan? Y dice el Señor: así como me seguiste en el desierto, por tierra donde nada crece, dice, tú eras solo mía, dice el Señor. Fíjense. Ve, el Señor habla de una manera que usted dice: wow. Dice el Señor: fuiste mi primer amor. Fíjense. Si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias, les dice el Señor. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces defendió a su pueblo, hermano? Y cuando cuando no consultaban a Dios y hacían sus cosas por sus propios pensamientos, porque se les ocurrió, les iba mal, hermano. Vea que no es la excepción hacia nosotros, hermano. Si nosotros no elegimos correctamente, no somos sabios, o no estamos saciándonos de la fuente de agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y lo estamos supliendo con otras cosas, déjame decirte que nos va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel, hermanos. Dígame, ¿en qué momento Dios nos ha tratado mal a nosotros? Eso se lo decía a su pueblo. Les dice: ¿en qué momento los traté mal a ustedes? Vean, haciéndole recordar a su pueblo que tomara conciencia, hermanos. Por eso aquí Jeremías va a usar esta expresión que usted a lo mejor la ha escuchado, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hicieron? Se alejaron de mí. ¿Y qué hizo el pueblo? Adoraron a ídolos, dice el Señor, inútiles. Y ellos mismos se volvieron inútiles también, les dice el Señor. Dice: jamás preguntaste, consultaste por mí, a pesar, dice el Señor, que los liberé de Egipto. Vean. Y que los llevé por el desierto, por un terreno seco y peligroso. Es cierto, hermanos. Fíjese. ¿Y dónde los llevó? A una tierra donde, ¿qué dice? Fluía, ¿qué? La leche y la miel. Fíjese, hermanos.
donde había pues comida en abundancia, para que entendamos el término, hermano, lo que quiere decir el Señor, ¿verdad? Pero dice, pero ustedes llegaron y lo ensuciaron. Dice, convirtiendo en ese lugar en una asquerosidad. Vean, lo dice así el Señor, hermano. Usted dirá, hermano, ¿dónde saca esas palabras? Puede buscarlo en la Biblia, ¿eh? Estamos leyendo Jeremías 2. Usted lo lee después. Fíjese. Le recalca en el 8, dice. Vean el 8. Jeremías 2:8. Los sacerdotes nunca preguntaron por mí. Vean lo que dice. Vean, lo dice ahí, ¿verdad? Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechaba, dice el Señor. Vean, hermanos. ¿Qué les dijo? O sea, los sacerdotes nunca preguntaron por mí. Los maestros de la Biblia, ¿verdad?, jamás me conocieron. ¿Qué le estaba pasando a esto enfrente que estaban del Señor Jesús? Los maestros de la ley, hermanos, no estaban reconociendo al Mesías tampoco. Fíjese. Los pastores, los dirigentes, dice, pecaron contra mí. Hermanos, la palabra de Dios es clara, hermanos. Donde hay pastores que están solapando al mismo pueblo de Dios, viéndole su inmundicia en la que viven y no les dicen nada, hermanos. Vea, el Señor Jesús, ¿por qué recalca que Él es el agua de fuente de vida, el agua viva? Porque Él es el que nos purifica a nosotros, nos limpia, nos sacia, hermanos. ¿Qué más puede saciar tu sed a ti y a mí, hermano? ¿Un carro? Un carro lo tienes una semana y te estás contento. 3 semanas ya. Se te pasó la emoción. Una casa, ya, pues ya la tienes, ya. El teléfono más reciente, porque nadie lo tiene, tú, pero lo puedes tener tú y al rato ya todo el mundo lo trae igual. Pero lo único que te va a saciar, llenar a ti tu vida es el Señor Jesús, hermano. Si tú y yo bebemos de Él. Él nos hace una invitación también a nosotros. ¿Cuántas veces le buscamos? ¿Cuántas veces nos acercamos? Hacemos muchas veces nuestra propia voluntad. Nos hacíamos con otras cosas. Hoy más en día, hermanos. Por eso aquí está, fíjese, recriminándole a los que sabían la palabra del Señor. ¿A quién? A los sacerdotes, a los maestros de la Biblia, les dice aquí en esa traducción. O sea, vean, a los pastores, a los profetas, que no hablaron en mi nombre, dice, sino siguieron a otros dioses. Y esos dioses no sirven para nada, dice. Y muchos en el nombre de ellos hablan, fíjense. Dice, por tanto contenderé aún con vosotros, dice Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasar a la costa de Quitín y mirar, enviar a Cedar y considerar cuidadosamente y ver si se ha hecho cosa semejante a esta. Vea lo que dice aquí. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria porque no lo aprovecha. ¿Qué quiere decir? En el 11.
Dice desde el 10: envié mensajeros, para que entendamos mejor, al desierto de Arabia y a las islas del Mediterráneo, para que se fijen y averigüen si alguna vez pasó algo parecido. Jamás han conocido a una nación que haya abandonado a sus dioses. Quiere decir, hermanos, aun cuando sus dioses sean falsos, pero ustedes me cambiaron a mí, que soy el Dios verdadero y glorioso, por dioses que no sirven para nada. Vea, hermanos, conociendo la verdad, ¿qué dijo el Señor con Jesucristo? Mis palabras son vida y son espíritu. ¿Qué dice la palabra del Señor? Conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. ¿A quién tenemos que conocer? A Cristo, hermanos. A Jesucristo tenemos que conocer cada día más, hermanos. Dice en el 12: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Vea lo que dice aquí la palabra. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahí está, hermano. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. Lo dejaron, lo abandonaron a la fuente de agua viva. Ahí está, hermanos. ¿Cómo tú y yo podemos dejar a la fuente de agua viva para hacer nosotros un pequeño estanque y decir, de aquí me voy a saciar? O sea, para hacer nuestros propios sueños, como muchos dicen. Porque mucho predicador que dice, hermano, ¿cuál es tu sueño? Empréndelo, hazlo. No, tú ya no te riges por ti, hermano. Tu vida le pertenece a Cristo. Eres esclavo de Jesucristo. Y Cristo quiere que hagas su voluntad. ¿Sabías? Pero a la iglesia de hoy en día le gusta oír. Muchas veces decimos, no tenemos Dios en nosotros. Ya salimos de eso. Mentira. El mismo pueblo de Dios también se hace sus propios dioses, sus propios baales. Escalman sus propias cisternas, hermanos, también. Fíjense. En esta traducción dice bien claro, ¿no? ¿Qué dice en Reina Valera, verdad? Que dos males ha hecho el pueblo. ¿Sabe qué quiere decir males? ¿O no? Pecados. Pecaron. Porque yo a veces oigo que dice, hermano, fallamos. No, pecamos. Pecamos, hermano. A David no fue que se le chispoteó, como dice por ahí hay un programa, ni que falló. ¿Qué le dijo el profeta cuando le fue a encarar? Pecaste contra Dios. Y les dice el Señor, ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Les dice, está diciendo Jeremías, palabras de Jeremías al pueblo de Israel. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida. Ahí está, hermanos. Fíjense, ¿qué dice Jesucristo? Mi Dios y yo somos, mi Padre y yo somos uno. Ahí está. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que se acerque, ¿verdad? El que venga. Se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjense, ellos se quedaron pensando como, ay, pues, ¿qué no ve el agua que estamos trayendo? O sea, nunca la entendían, hermanos. ¿Verdad? Ellos mismos sacerdotes dijeron, pues si aquí traemos el agua para representar que lo que el Señor hizo nosotros en el desierto.
Por eso la segunda parte les dijo Jesús: el que cree en mí, vea, como dice, ¿qué, hermanos? Las Escrituras, como dice la Biblia, de su interior correrían ríos de agua viva. O sea, ríos de agua viva. ¿Quién es la fuente? Él. Por eso, vea cómo va con esto. Les dijo Dios al pueblo de Israel: dejaron a la fuente de agua que les da vida. Hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron, dice el Señor. Y no es que los estaba siempre, ¿verdad? ¿Cómo les dijo al principio? ¿Cómo eran ustedes conmigo? Como una novia enamorada. Me buscaban. Es cierto. ¿Cuántos aquí los que se enamoraron? Que estabas en el trabajo y ya estabas pensando a qué les vas a salir, porque dices: voy por mi novia, voy a ver a qué horas salgo porque ya la quiero ver. Ahora ya que la tienes en casa, ya hasta te peleas, ya déjame en paz, te dicen, ¿no? Y estamos mal nosotros también a veces, hermano. Por eso tanta enseñanza que hay para el matrimonio, hermano. Y yo digo más en este país también, porque vivimos una vida tan apresurada, corre, que muchas veces se nos olvida lo que... y no es que... como cuando eran novios estaban igual, hermano. Es una vida igual. Ay, que hermano, es que era la vida corre. Pues así cuando eras novio te daba tiempo para ir por ella, para ir a dejarla a su casa, y aún así enamoradamente lo hacías. Ahora que es tu esposa, tu mujer, ay, agarra el vaso y vete tú sola, dijo. O sea, y sin darnos cuenta, así somos con Dios, hermanos. Estamos dejando el agua de vida, hermano. Estamos dejando de beber de esa fuente, hermanos. Estamos saciándonos con otras cosas. Estamos haciendo nuestras vidas con otras cosas que no es su palabra, Fíjese, hermanos. Por eso es muy importante, hermanos, nosotros mantenernos firmes, fieles al Señor. Vea lo que exclama. Por eso el salmista, ¿verdad? Este era Masquil, ¿verdad? De los hijos de Coré, fíjese. Un salmo muy conocido. Y este poema fue compuesto por una familia de Coré, ¿ok? Para que entendamos, ¿no? ¿Alguien se lo sabe o no? A ver, alguien, el Salmo 42. Exclamó así, dice. Vea lo que exclamaba este salmo. La misma interpretación dice en el Salmo 42, si usted tiene Biblia y la trajo con usted, dice: mi alma tiene sed de Dios. Vea cómo exclama aquí el salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjese. Como el ciervo, dice, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, entendamos, así como el venado, ¿verdad? Es un ciervo, ¿verdad? Un venado sediento, desea el agua ¿de qué? Del arroyo. Vea, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Fíjese. Vea, los salmos, hermanos, expresan siempre la gratitud, el sentir de uno, ¿verdad? Nos enseñan a vivir, a acercarnos a Dios, ¿verdad? Nos enseñan su misericordia, sus favores, ¿verdad? Y aquí hay una expresión donde dice, no encontró las palabras, dijo, pues así como
El venado. Ajá. Porque el venado anda en las montañas, ¿cierto o no? ¿O qué cree que anda en la ciudad? No, ya están llegando ahorita, ¿verdad? Pero están en las montañas, hermanos. Y desea beber, sediento busca. Fíjense. O sea, así se sentía este salmista, fíjense. Así nosotros debemos, así anhela mi alma y tiene sed del Dios vivo. Pero nos estamos olvidando de saciarnos de Él, hermanos. Por eso aquí Jesús dice: yo soy el que va a saciar su sed de ustedes. Yo soy el agua que salta para vida eterna. Hermanos, ¿qué más puede saciar de nosotros? ¿Con qué podemos saciar? Antes de conocer a Cristo, ¿cómo nos saciábamos, hermano? ¿De verdad era feliz usted? O nomás como el payaso, por dentro llorando y por fuera riendo. ¿Cierto o no? Por eso la Escritura dice que Él ha cambiado mi lamento ¿en qué? En baile, o sea, en gozo, en alegría. Porque aún sé que vengan aflicciones, tribulaciones, angustias. El Salmo 30 dice: de todas ellas las librará Jehová. Salmo 34. Pero a nosotros se nos está olvidando en que debemos de seguir saciándonos de Dios, no de este mundo. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos han creído en Cristo de verdad? Dígame usted: yo creo en Cristo de verdad. Yo he creído en Él de verdad, hermanos. Para que de verdad andemos tan apagados, tan secos, hermanos. Por eso andan cantando al domingo que viene, ¿verdad? Sumérgeme, dice, en el río de tu espíritu. ¿Por qué andan secos? Muchos no les agrada cuando les digo de este canto, ¿eh? Porque a ¿quién se lo está cantando más que a él mismo, hermanos? Porque así se sentía la persona. Y muchos por eso se identifican con ese canto, hermanos. Porque dicen: estoy cansado del camino, sediento de ti, sumérgeme, dice. Si uno así dice ese canto, hermanos. ¿Y qué dice el Salmo? A ver, mejor yo voy a lo que dice el Salmo 42. ¿Qué dice el Salmo 42? A ver. ¿Qué dice el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, hermanos. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué? Porque decían: ¿dónde está tu Dios? Te ha abandonado. Dios no nos ha abandonado, hermanos. Por eso, hermanos, no crees que todo lo que las cancioncitas que tú oyes ahí en donde quiera las canta. Mira, usted, a lo mejor, hermano Isidro se topó y dijo: híjole, aquí no cantan las que cantábamos por allá, ¿verdad? Aquí cantan diferente. Dice: ¿qué clase de no? Porque aquí la mayoría, gracias a Dios, son de los salmos, ¿verdad? Y de la palabra de Dios, hermano. ¿Qué cantamos? Gloria para Dios, exaltación para Dios. No cantándonos a nosotros, hermano. No le decimos al grupo: por ahí cánteme la que me gusta, dice, ¿no? No, hermano, se acabó. ¿Qué dice que venimos aquí? A adorar a Dios, a exaltar, a bendecir su nombre, hermano. Vea, entonces, Jesús le dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras,
de su interior correrán ríos de agua viva. Vean ahí. Ya, el Señor le dijo: ¿quién está sediento? ¿Quién de aquí tiene sed? Dice. O sea, acérquese, venga, pase, entre, dice, venga a mí. Le está haciendo una invitación, hermanos. Fíjese. Ya, el Señor le dijo: beban de mí. Y los luteranos: ¿cómo? ¿De dónde le sale agua a él? ¿Cómo vamos a beber de él? ¿Verdad? Es como cuando dijo: el que coma de mí. Estaban ahí diciendo: ¿cómo vamos a comer de él? ¿Verdad? Incluso uno, hermano, cuando viene a los caminos, dice uno: ¿cómo? Pues ¿cómo está esto raro? Dice: ¿cómo uno va a comer de él? ¿Va a beber de él? O sea, ¿a qué se refiere? A sus enseñanzas, a su palabra, hermanos. A no abandonarnos, a depender de Dios siempre, hermano. Acercarnos a esa agua o sea, el Señor no niega en su agua. En Isaías dice que vengan y compren y beban y compren sin dinero, dice. El Señor no está cobrándote el agua, ¿verdad? Oye, ya tienes que pagar el agua, ¿sabías? ¿Cierto o no? Hasta el agua te la cobran hoy en día, hermanos. Y el Señor no te está cobrando de él. Jamás te va a cobrar de él, hermanos. Él te la da free. Fíjese. El que creyera, o sea, el que crea en él, el que confíe en él, tener fe. Vean, por eso, hermanos, a la importancia ahí, el que crea en mí, dice las Escrituras, ¿verdad? De su interior, ¿verdad? O sea, ve aquí, de su interior, o sea, de su nacimiento, de su vientre, de su matriz, de su corazón, quiere decir, hermanos. Fíjese a lo que voy. O sea, las Escrituras dicen que de su interior de ustedes, o sea, del vacío que tenían ustedes, yo lo voy a llenar. Fíjese, hermanos, nuestro corazón estaba vacío. Nuestro vientre igual, fíjese. O sea, de un nacimiento nos dice aquí. Eso es lo que quiere decir, O sea, del que cree en Cristo, de su interior, o sea, va a haber un nacimiento en usted. Vea, hermano, va a ser un nacer de nosotros. Somos nuevas personas, creyendo en Cristo, que somos nuevas criaturas, dice la Escritura. Somos nuevas criaturas, hermanos. Dice, de su interior de ustedes, ¿verdad? De ustedes correrán, dice, ¿verdad? O sea, el agua. Pero aquí lo dice ríos, ¿verdad? O sea, un río, un arroyo, algo que está fluyendo, hermanos, corriendo, fíjense. El agua corre, fluye, ¿cierto o no? Ríos de agua, dice. Pero dice, de agua viva. ¿Qué quiere decir de agua viva? O sea, el que crea en mí, deposite su confianza, vivirá. Tiene vida. O sea, coma, beba de mí, crea en mí. ¿Qué le estaba diciendo al pueblo? ¿Verdad?
Se está diciendo, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, crean en mí. Yo voy a levantarme de la tumba. Yo voy a resucitar de entre los muertos y van a ver, ¿verdad? La gente que estaba confiando en ella creía, dice, va a derramar de su espíritu. Por eso lo dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que vendría el Espíritu de Dios. Yo rogaré a mi Padre para que no quedéis, ¿qué? Huérfanos. Él os dará un consolador, fíjese, el Espíritu de Dios. O sea, correrán ríos de agua viva. O sea, en ustedes corre la vida porque han creído en ¿quién? En Cristo Jesús. Ustedes tienen a Cristo Jesús y no lo han abandonado, me supongo, ¿verdad? No han apostatado, ¿verdad? O sea, apostasía también aquel que anduvo caminando, ¿verdad? Y ahora anda en pos de ¿qué? De sus pecados, hermanos. Que se ha olvidado de la ley de Dios. Que se ha abandonado a su Dios, hermano. ¿Les quedó claro en todo lo que, ¿verdad? Ahora entienden lo que es apostasía, ¿verdad? ¿Cierto o no? Rebeldía, ser rebelde. Porque como le dicen, hermano, sí, no apostató, dice. Por si no anda haciendo otra cosa. Me voy a cambiar de congregación simplemente. Hermano, yo creo que nadie le dijo véngase para acá, ¿verdad? Yo creo que Dios nos ha llevado y nos ha traído a donde Él ha querido. Por eso dice aquí, de su interior correrían ríos de agua viva. Fíjate. En San Juan 4:14 lo mismo dijo el Señor Jesús: mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Véalo ahí, hermanos. San Juan 4:14. Fíjese. Fíjese. Vamos a acabar aquí en 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Fíjese. ¿Qué dice ahí? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en ¿quién? En Cristo. Fíjese. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido ¿qué? Glorificado. O sea, no había sido ¿qué? Ya le leí hace rato, ¿se acuerdan? O sea, Jesús estaba diciéndole, si creen en mí, ¿ya? Si creen que soy el enviado, ¿ya? El Espíritu de Dios dice, lo recibirán a todos los que crean en mí, ¿verdad? En Él. ¿Ya? Esto estaba diciendo el Señor, ¿ya? Porque aún no moría y no resucitaba. Entonces no vendría su espíritu, el espíritu no se haría presente hasta que muriera y ¿qué? Y resucitara. Y después ¿qué? Ascendiera. ¿Se acuerdan? Fíjese, entonces la gente estaba aturdada diciendo, híjole, ¿de ver este hombre será profeta? ¿Será el enviado? Como que estaban más aturdidos, hermano. Mira, hoy en día la palabra de Dios, la gente se aturde, dijo, ¿será? ¿De verdad era la palabra? Estamos leyendo la palabra, usted está viendo los versículos. En la iglesia donde yo estaba antes, me costó a mí, hermanos.
estaba yo tan arraigado a una enseñanza, hermanos, que cuando empecé a oír la palabra del Señor, decía, ¿a poco sí es de verdad? ¿Cierto o no? Dices tú, ¿a poco así dice eso? ¿Será así? ¿Va? Así estaba esta gente. Pero los sacerdotes nos dicen una cosa. O sea, los predicadores, ¿no? Nos dicen una cosa. Y este viene a decirnos que Él es el pan de vida, que Él es el agua de vida. Pues ¿a quién les haremos caso? El Señor les enseñaba las Escrituras, hacía milagros, prodigios, maravillas, y aún así muchos no creían. Para usted y yo, pues usted lo capta ya y dice, gracias, Señor. Gracias porque me estás enseñando que no debo abandonar, que tú eres el agua que sacia mi ser, todo mi ser, y que si no estoy bebiendo de ti, o sea, el agua no está fluyendo en mí, tu palabra no está fluyendo en nosotros, la palabra de Dios, porque no estamos confiando en Dios. Pero si estamos confiando y creyendo en Él, tenemos la confianza, la certeza entonces de que el Señor no nos dejará. Más bien seamos nosotros los que no abandonemos al Señor, hermano, para que al rato no nos ande reclamando como Israel, ¿verdad? Como el pueblo de Israel. Pero Él conoce tu necesidad, Él conoce cómo tú y yo estamos, hermano. Fíjese, muchos versículos, ¿verdad? De este 39, ¿verdad? San Juan 14, 18 dice, yo le pediré al Dios Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre las ayude y siempre esté con ustedes. Fíjense. San Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Ve ahí, hermanos. O sea, el Señor estaba cumpliendo, ¿ya?, afirmando algo que tú y yo necesitamos cada día: su Espíritu. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene ¿qué? El Espíritu de Dios, hermano. Todos los que hemos creído en Jesucristo, ¿ya?, y nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestra forma de vivir, de nuestros pecados, Él nos ha hecho una nueva criatura. Y ahora su Santo Espíritu habita en nosotros. Porque dice que Él no nos dio un espíritu de ¿qué? De cobardía, dice, sino de amor y ¿qué? Y de dominio propio. Ahí está, para los que han nacido de nuevo. Ay, es que me gana la otra cosa. Todos los que hemos nacido de nuevo, ¿qué? Tenemos el Espíritu de Dios, ¿no? O sea, te ha dado para que tú puedas tener dominio sobre las cosas. O sea, no hay excusa. Hermano, yo no sé por qué hay tanta excusa a veces de decir, me ganó la carne. Ah, es que fallé. Es que hay armas también para eso. Y el Señor Jesús nos las enseña a nosotros. ¿Ya? Velar y orar para que no caigas en ¿qué? En tentación. O sea, y el Señor Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo. Fue tentado, ¿sí o no? Por el mismo Satanás, hermanos, ¿sí? Tú muchas veces eres tentado por tus propias pasiones. Fíjate, fíjate. Tú eres tentado por tus pasiones. Pero recuerda esto, tú tienes aquí, viviendo dentro de ti, al Espíritu de Dios. O sea, tienes dominio propio para dominar esas pasiones. Pero si no tenemos la palabra, no buscamos de Dios, no oramos, déjame decirte que esa pasión que tengas vas a caer.
O sea, Dios no nos ha dejado solos. Y tenemos su Espíritu, que nos ayuda. Su Espíritu nos guía a toda verdad, ¿qué dice? Y a toda justicia, hermanos. O sea, si de verdad usted y yo no estamos bebiendo del Señor, ni alimentándonos, ni confiando en Él, ¿verdad? Aquí solo estaba diciendo a las personas, ¿verdad? Pues la gente se sentía dividida. No sabía si creer o no creer. ¿Usted a quién le debe de creer? A la palabra de Dios, hermano. No le crea a los cuentachistas que se paran aquí, a los que les hablan elocuentemente, a los que les dicen aquí cuántos quieren grabar su CD, ¿verdad? Cuántos quieren ir a las naciones y toda esa clase de cosas. Tú tienes que empezar por ti mismo. ¿A qué? A vivir para Dios, a serle fiel al Señor, a cada día alimentarte del Señor. O sea, para que no vengas cantando después cansado del camino y que tienes. Cuando allá estaba hablando del Salmo 42, o sea, se refiere a la justicia. Yo tengo sed de justicia de mi Dios. Por eso es que vengo ante Él. ¿Y cómo me presentaré? Vean entonces, hermano, la expresión, O sea, es difícil. En estos tiempos va a ser difícil, hermanos. La gente vive y va a tomar ventaja, como dicen ellos, del más débil. Van a hacer dinero a costillas de otros, van a tomar ventajas de otros. Pero tú y yo no debemos de ser así. Muchos de nosotros hasta queremos ser los más vivos. Cristianos mintiendo, ¿verdad? ¿Te imaginas, hermano? Cristianos, bueno, ahora ya no se sabe, ¿verdad? Porque entonces, como un joven ayer me dice, ¿pero qué clase de cristiano? Porque pues yo sé que son católicos, que testigos de Jehová y todo eso, dice. Sí, y lamentable, vas a una encuesta, lo ves buscas en el internet, cristianos, y te dicen toda la clase de cristianos que hay, incluidos evangelistas, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, católicos, carismáticos, todo eso. Pero lo que dice discípulos de Cristo verdaderamente, hablando siempre, ¿con qué? Con la verdad. ¿Y la verdad quién está? ¿Quién es la verdad, hermanos? Cristo. Dime, ¿Cristo va a ser solapador de una mentira que tú hables? No, hermanos. O sea, no nos tratemos de engañar nosotros tampoco. Hablemos siempre con la verdad, porque la verdad está en ti y en mí. O sea, la veracidad debe de verse en nosotros. O sea, que Cristo vive en nosotros. De verdad que de Cristo está en nosotros, hermanos. Pues confiados siempre, bebiendo de Él. ¿O alguno de aquí tiene sed? Vaya ante el Señor. No vaya a venir ante, vaya ante el Señor, dice, ¿verdad? Y beba de Él. Empecemos a beber realmente de Él. ¿Ok, hermanos? Alimentémonos de Él y creamos siempre en el Señor, confiados siempre en el Señor. Vamos a ver la otra semana cómo es que la gente se empezó a dividir, empezó a ver lo que te dijo. ¿Será realmente el profeta? ¿Será realmente lo que dice ser? O sea, siempre era el mismo debate, ¿no? ¿Ya? Y muchos cristianos, ay, ¿será que Dios ya me dejó? ¿Ya me abandonó? Híjole, ¿será porque no le di el diezmo el domingo? Dice, no. ¿Ya? Vea y analice su vida de cada uno. Amén. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este día, por tu palabra, Padre amado, Señor. Tú eres el agua que sacia mi ser, el ser de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el agua que nos limpias, nos purificas, Padre amado. El mundo ofrece muchas cosas, Señor, pero nada de ellas nos podrá saciar, Señor. Solo tú, Jesús.
Solo tú, Jesús, sacias todo nuestro ser. Solo tú eres el que llenas todo nuestro vacío. No queremos abandonarte ni olvidarte, Señor. No queremos abandonar esa fuente de agua viva, Señor, que eres tú, Padre amado. Ayúdanos a seguir hacia adelante, a perseverar hacia adelante, mi Señor, buscando siempre el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vienen por añadidura. Buscar el hacer tu voluntad, buscar el hacer siempre, Señor, lo que dice tu palabra, Señor. El predicar allá afuera, Señor, aún con nuestra vida, con nuestros hechos, por boca, Señor, por todo, Señor, nuestro ser, Señor. Tenemos una encomienda, Padre amado, predicarle a esa gente que aún no conoce de ti, Señor, para que crean en ti y también pueda, Señor, esa agua fluir en sus vidas, Padre amado. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad hoy en este día, Señor. ¿Por qué te seguimos, Señor? ¿Para cumplir tú nuestros sueños? No. Te seguimos porque nos amas, porque diste tu vida por nosotros, aún sin merecerlo. Queremos entregar nuestra vida voluntariamente hacia ti también, Señor. Y sé que no nos vas a abandonar, Señor, porque tú eres el fiel y verdadero, el que aún, Señor, cumple sus promesas, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.